Hola amigos, bienvenidos a este programa que cuenta hoy día con Nicole Rodríguez. Como ustedes comprenderán que tenemos menos cosas para contarles o para comentar porque hay veda informativa de las encuestas y en general ha habido menos ruido salvo más que ruido un chiste que se mandó. Yo ya lo comenté, pero lo vamos a comentar ahora con Nicole, el que se mandó el presidente. El presidente del Partido Comunista diciendo que tendría una comprensión absoluta si Janet suspende, porque no creo que terminaría, es demasiado brusco, una amputación así, quedamos todos. No, si suspende su militancia. Y yo examiné ese tema más o menos extensamente, pero me gustaría saber qué opina y qué otras variables tiene en su mente Nicole. Nicole, Oye, claro, vamos al tiro al tema de las campañas y vamos a comenzar con Janet Jara. Y ya, comienzo con el tema del Partido Comunista y la militancia del Partido Comunista y etcétera. Y esto es una situación muy curiosa. La izquierda, el socialismo, el mal llamado socialismo democrático, deciden hacer alianza con el Partido Comunista, están en alianza actualmente en el gobierno, pero para este nuevo ciclo electoral deciden ir en alianza, incluso van con la democracia cristiana y resulta que ¿qué es entonces eso? van en alianza con el Partido Comunista, Pero sí con el pero Partido que no Comunista, se si no quiere, note. pero que no se No, note, pero que no claro. se note. Bueno, hacen una primaria donde cada uno presenta su programa de gobierno, moviliza a sus militantes, gana la candidata del Partido Comunista. Entonces ahora que tampoco se note, porque en el fondo los necesitamos, pero no queremos. Y el punto es el siguiente. El tema de la suspensión de Janet Jara, lo único que sí creo que es cierto, y le doy el punto a la candidata, es cuando dijo que si pasaba segunda vuelta iba a suspender su militancia para que no distraiga de lo importante, porque le preguntan a cada rato, y yo efectivamente acá le doy el punto a la candidata. Un tema tan irrelevante, un tema tan poco importante, porque en el fondo del tema es que tenemos una candidata comunista que lo más probable es que pase a segunda vuelta, pero es tan irrelevante si se suspende o no su militancia o se va del Partido Comunista, que no, ella dijo suspensión, pero los medios de comunicación, los periodistas le preguntan todo el rato, todo el tiempo. ¿Es esa acaso la pregunta de fondo para una candidata comunista si va a suspender o no su militancia? ¿Qué le, Entonces, qué le preguntarías tú? pero si hay cosas mucho más Por eso, relevantes, lo importante es preguntarle si sigue considerando los principios del marxismo-leninismo que el Partido Comunista acaba de reivindicar hace un año en su última reunión. Si piensa que el control estatal sobre algunos recursos, o sea, hay una serie de principios importantes. ¿Qué pasa con la libertad de prensa? Si no importa si apoya o no el régimen de Nicaragua. Además que dentro de la izquierda el régimen de Nicaragua es como el medio ordinario, pues entonces no, ahí se confunden más con Venezuela y con Cuba. Cuba es el problema acá, porque Venezuela efectivamente Maduro ya no tiene tantas relaciones con el Partido Comunista, pero hay un montón de otras preguntas relevantes. Entonces, efectivamente le preguntan, ¿va a suspender o va a renunciar todo el tiempo? Así que le doy el punto a Janet Jara, sí, distrae, efectivamente. Donde no le doy el punto es al fondo del tema y más la respuesta de Carmona diciendo que tienen máxima comprensión. Y acá entramos en una contradicción gigante. La izquierda se jacta de haber logrado una primaria a diferencia de la derecha, ¿cierto? O de la oposición. Se jacta de que lograron ponerse de acuerdo en una coalición para ir a primaria y tener una candidata única que los una. Y resulta que ahora le dan la espalda a la primaria. ¿Y por qué lo digo? Porque la candidata de la izquierda no sale de una reunión de curso donde sacaron papelitos, donde ella iba a representar a la candidatura oficialista. Sale de una competencia programática, sale de presentar un programa que está en el CERVEL con ciertos lineamientos económicos que son lineamientos del Partido Comunista o del socialismo, si quieren. Sale que de una elección en la cual ella como comunista movilizó más militantes y ganó. Entonces, ¿de qué vale la primaria
con toda su formalidad de presentar candidaturas, de presentar programas, sí quieren borrarlo y finalmente hacer una mixtura de una candidatura para poder disimular que el Partido Comunista les ganó a todos los partidos de izquierda y les ganó con creces y les ganó con sus ideas. Entonces, claro, se jactan de una primaria, pero ahora quieren borrar la primaria y quieren presentar a esta candidata en el aire, porque es una candidata que se distancia del gobierno para no caer con el La chaleco distancia de todo. Eso lo distancia de explicaría todo, entonces está en el aire. Y por último, en el limbo, en en el el limbo. Y por limbo. último, ojo con las palabras de Jara, porque dice, sí, lo más probable es que suspendería mi militancia, pero yo sigo creyendo en los principios del comunismo, algo así dijo, y dijo, sigo creyendo en la justicia social. Y Con sigo eso no dice creyendo y nada. nombró una serie de cosas. Mira, Oye, no dice, pero dice. Sí, déjame antes que se me vaya. Perdona, Nicole, pero dale nomás. primera cuestión. Es realmente extraordinario, estimados amigos, que un movimiento político, la izquierda en general y el Partido Comunista en particular, que yo conocí en los años 60 como una postura que orgullosamente sostenía sus principios, que se consideraban la encarnación del futuro de la humanidad. Todo el mundo iba a ser tarde o temprano socialista, el comunismo le iba a ganar en la competencia al capitalismo. Si no me creen, vean las declaraciones de Khrushchev en la reunión del Partido Comunista de 1956. Yo conozco todo ese material, lo tengo todo aquí. Lo conozco al pie, al del derecho. Había una arrogancia, había una sensación de orgullo. Esta es la nueva forma que va a adoptar la nueva civilización que va a surgir. Y mírenlo ahora escondiéndose unos de otros. ¿Qué les dice eso? El Partido Comunista con su candidata comunista diciendo que voy a suspender la militancia probablemente. Voy a ser muy clara, dice, y después habla de probabilidades, lo cual son cosas contradictorias. El Partido Comunista a su vez aceptando con una comprensión absoluta que ella suspenda su militancia. Antes eso, yo te digo en mis tiempos, alguien que se salía, me estoy acordando de un gran periodista muy bueno de esa época que se llamaba Marcos Chamude. Ustedes no deben saber nada de él, yo sí me acuerdo de él. Tenía un semanario fantástico, se llamaba PEC, Política, Economía y Cultura, realmente excelente. Bueno, ese hombre se salió del Partido Comunista porque se dio una vuelta por Rusia y vio lo que es la realidad y se convirtió en un apóstata, lo querían matar. O sea, era lo que para una religión es alguien que se sale de la religión. Ahora no, ahora hay comprensión absoluta. La izquierda, por su parte, también quiere que se difunda, que se vaporice, que se deshaga, que se invisibilice lo más posible el Partido Comunista. Y el Partido Comunista quiere, a su vez, respondiendo supongo a alguna de sus bases que deben tener algún mínimo de honestidad intelectual, quiere disimular que va con los llamados socialistas democráticos. Entonces es un juego de disimulo y de escondite mutuo. Y yo no sé quién es en este pillarse, quién es el que pilla, porque están todos escondidos. Están todos escondidos. Es realmente extraordinario como manifestación de la quiebra moral, intelectual y en todos los aspectos de la ideología comunista. Es realmente, o sea, una ideología que se esconde en vez de proclamarse, está diciéndolo todo, lo está diciendo todo, está reconociendo que para lograr meterse en los pasillos del poder tiene que ponerse una capa, una piel de oveja, en este caso, o una piel de lobo, según lo que convenga, según el día, según cómo amanecieron. Fantástico. Y termino acá con la otra parte que quería comentar, la famosa unidad. Como tú me manifiestas, ¿cuál unidad? ¿Cuál unidad cuando los de izquierda democráticos quieren que los otros desaparezcan y los de este otro lado quieren que desaparezcan los del otro? ¿Cuál unidad hay ahí? ¿Cuál consenso hay ahí? ¿Cuál acuerdo? ¿Qué clase de matrimonio es este? Ni siquiera un matrimonio, bueno, es un matrimonio de conveniencia, pero una conveniencia recontra corta, pues, ¿eh? Una conveniencia para llegar al día de las elecciones nada más. Ahora me pregunto y termino, Nicole, no sé si tendrás tú una idea, ¿qué va a pasar después de la derrota de Janet Jara? ¿Qué se van a decir unos a otros? ¿Cómo se va a desarmar esa coalición? Eso estoy esperando ese día, que va a ser en enero, o sea, en diciembre. Estoy esperando ese día a ver cómo esta unidad maravillosa de todos abrazados, amantes de la justicia, como lo podría haber dicho hasta Hitler podría haber dicho que él estaba por la justicia. Desde luego lo decía.
solo que con unos pequeños calificativos. La justicia para los arios, no para los demás. Bueno, ¿qué va a pasar el día siguiente? The day after, Nicole. The day after. Hay varias variables. Voy a terminar un poco con las palabras de Jara porque me parece que son relevantes. No tomarlas tan al aire porque tiene que ver con la narrativa de izquierda. Claro, efectivamente, uno dice, bueno, ¿qué es eso de la justicia social? La justicia social, del aire. Pero ojo, un momentito, que cuando se empiezan a imponer estos conceptos de la justicia social son peligrosos y se trataron de imponer en la propuesta constitucional y es algo que la izquierda lo toma. Y hay que tener claro algo, la justicia es una y que tiene que ver con la justicia que se imparte en los tribunales. No voy a entrar al tema de nuestra justicia porque de eso tengo algo que decir con respecto a la ex ministra Vivanco. Evidentemente no está funcionando bien y tiene redes de corrupción gigantes, está bien. Dejemos eso de lado. Pero desde el punto de vista de los principios democráticos, la justicia se rige por códigos, se rige por normas, se rige por leyes y hay personas profesionales, jueces, que imparten esa justicia según esas leyes y esos códigos. Cuando alguien habla de justicia social, por muy lindo que suene y emocionante que suene, hay que tener cuidado, porque en el fondo lo que están diciendo es que un poder político puede determinar o te quiere determinar lo que significa justicia. Y ahí entran todas estas leyes de por justicia hay que dar este bono acá. Por justicia voy a subir el salario vital a 750, que es algo que propone la candidata Jara, aunque al final de cuentas da lo mismo los resultados económicos, aunque se vayan a la basura varias pymes porque no pueden pagar ese sueldo, aunque la inflación suba, en fin. Cuando se habla de justicia social, al final está intrínseco un concepto de que el poder de turno va a impartir esa justicia social. ¿Quién determina una justicia social? Entonces la terminan definiendo quienes están en el poder para justificar medidas y para poder justificar políticas públicas en el nombre de la justicia social. Hay que tener cuidado y alejarse de esos términos que se repiten mucho en los medios de acá. Nadie le pone el cascabel al gato. Justicia hay una. Yo se lo voy a poner el cascabel al gato. Se lo voy a poner el cascabel, pero antes de poner el cascabel, que lo tengo en alguna parte, lo dejé, voy a recordarles, amigos, que este programa lo auspicia GEI, corredor inmobiliario súper eficaz porque se concentra un poco en cargo. Esa es la clave de todos los éxitos, la concentración. Yo creo en la concentración como en la Virgen del Carmen, más todavía. Y Remodeling, una empresa de remodelación que tiene expertos profesionales para pintar, arreglar muebles o cambiar muebles de cocina, temas de piso, cambiar o arreglar pisos, tiene arquitectos para obras mayores, tiene gente para todo, puros profesionales en remodeling. Les recuerdo además clinera.io. Usted entra ahí y va a encontrar, si usted es dueño o ejecutivo de una clínica privada, les recomiendo que entre ahí, porque ahí tienen el software más avanzado del mundo para administrar integralmente una clínica privada. Tiene desde luego inteligencia artificial, tiene comunicación omnicanal. Realmente es otra cosa cómo funciona. Y una clínica es difícil de manejar, tiene que tener una relación especial con los pacientes. No es llegar y no es como cualquier empresa. Así que clinera.io. Sigo con KMRP, que es otro software. Esto es para otro tipo de empresas. También es integral, lo hace todo, administración, pago de salario, el tema de la logística, todo, y también cuenta con una inteligencia artificial muy eficiente para que su empresa funcione al 100%. ¿Dónde está este software? En kame.cl. Sigo con AutoWolf, también en .cl, autowolf.cl. Esta gente va a su casa y en 24 horas le dejan la carrocería de su auto como nueva, para que usted lo venda o para que se pasee ufano de que el auto está tiki-taka. Fuera de eso tienen una compraventa de autos usados y ustedes comprenderán que por lo mismo, por lo anterior, conocen muy bien el mercado por dentro. Así es que si usted anda en esa, póngase en contacto también con AutoWolf. Y termino con las praderas de Frutillar, que está en su segunda etapa. La primera se completó, terrenos preciosos, a 5 minutos de Frutillar. Los terrenos en sí son hermosos, toda esa zona es hermosa. Los terrenos todos son sitios grandes, miles de metros cuadrados, con agua, con electricidad, con fibra óptica, y están a 5 minutos de Frutillar. O sea, si usted quiere ir a darse una vuelta para almorzar a un restaurante o comer con su señora o su marido, para decirlo al revés, o quiere ir al Teatro del Lago, alguno de los espectáculos de primera categoría que se ofrecen ahí, o quiere darse una vuelta y conversar con la gente, a 5 minutos está Frutillar. Praderasdefrutillar.cl, estimados amigos. Bueno,
Eh, Estábamos entonces en esto de, bueno, estábamos en varias cosas, ¿no? La Justicia justicia. social. La justicia, amigos, le voy a poner el cascabel. Si ustedes quieren encontrar algo concreto en ese concepto de justicia que, como muy bien dice Nicole, lo emplean para un barrido y un fregado en forma abstracta, pero si quieren encontrarle un contenido, se los voy a decir cuál es. El contenido del concepto de justicia cuando hay en la izquierda es arrebatarle su dinero a los demás arriba. La justicia para ellos es el resultado de su concepción de la lucha de clase. Ellos asumen que nuestra sociedad vive en el pecado, en un pecado original. Las clases de arriba, los explotadores, le pusieron la pata encima al resto de la población y los están explotando. Así que para ellos siempre la justicia significa, por ejemplo, apretarle el cogote a los ricos con impuestos, expropiarlos si llega el caso, permitir las usurpaciones de terreno y en casos extremos, como ocurrió en la Unión Soviética, meterle una bala en la nuca. Esa es la justicia, o sea, restaurar un estado de cosas que para ellos era el justo antes que llegaran los explotadores. Un estado de cosas que nunca lo han podido definir. Yo me imagino que tienen una visión más o menos como correspondiente a una tribu neolítica, donde son todos iguales de pobres y andan todos a poto pelado porque están en el nivel más bajo de la civilización. Entonces, cuando emergen jefes, cuando emergen unos que son más inteligentes, cuando emerge una estructura de clase, entonces se produjo la injusticia. Estamos viviendo en pecado. Hay que restaurar la inocencia original, volver al paraíso, antes que Dios expulse a Adán y Eva. Y para hacer eso, hay que cortarle la cabeza a la serpiente. Y usted, si tiene algún dinero, si le ha ido bien en la vida, si usted es un agricultor que produce, si usted tiene un comercio, usted es la serpiente y hay que cortarle la cabeza. Eso es, en términos concretos, lo que significa para ellos hacer justicia, Nicole. Siempre es lo mismo. Y tú ves en sus decisiones que siempre se traduce en eso, quitarle a los miserables de arriba para darles a los desposeídos que fueron explotados y masacrados por los malos. Eso. Exactamente, por eso en el nombre de la justicia social hay que arrancar, porque si Sí. ella y su coalición va a determinar qué es lo que es la justicia social, que es un concepto que se inventó después que cayó con mala marca el Partido Comunista y el socialismo, y cae el socialismo, inventaron conceptos que enredan, que hace que la gente se sume sin entender lo que hay de fondo. Tienen una muy buena narrativa. Bueno, y volviendo al tema de Jara, para después irnos a la oposición, hay varias variables que tú me preguntabas y vamos a ir con uno. Y tiene que ver con el terror que tiene el oficialismo, la izquierda, de que Jara no llega al 30%, que tenga menos de ese famoso 30% que apoya al gobierno de Gabriel Boric. Incluso algunos dicen, no, nosotros estamos aspirando a tener más del 30%. ¿Por qué? Porque también de ello depende la fuerza en el Parlamento. Y hay algunos partidos políticos que, si no obtienen el mínimo del 5% de los votos, o bien 4 parlamentarios, van a terminar desapareciendo. Y en ellos está el Frente Regionalista Social Verde, los humanistas, el Partido Radical, el Partido Liberal. Entonces, todos estos pequeños partidos políticos también depende de cuánto arrastre Jara. Y la DC. La DC también está por descender, está en la franja del descenso, como dicen. Está pasando a segunda división, exactamente. Sí. Entonces, ese terror que tienen de que no supere ese 30% es una de las variables que se le está pidiendo a Jara. ¿Y qué está haciendo Jara en esta última semana? Uno, van a sacar algunas cartas, como el alcalde Bodanovich, que es como el nuevo niño bonito no es nuevo, porque desde que salió alcalde, es como ya Bachelet es como el pasado, está ahora viajando con todo, no, más o menos, no es el pasado por el legado que nos dejó, pero está preocupada de su candidatura a la ONU, entonces, con la plata de todos nosotros. Entonces va a sacar las cartas que son el futuro, entonces el alcalde Bodanovich, que todos lo quieren ahí presente. Y además, ¿qué otras cosas están pasando? Uno es reforzar, si ustedes se fijan, en qué se basa la candidatura de Janet Jara, tiene que ver con sus supuestas cualidades personales. Esa es la candidatura de Jara, no está prometiendo mucho más, sino que todo se gira y todo circula en torno a que ella viene de abajo, que ella fue temporera y todo lo que ha dicho, que ella fue esto, que ella fue lo otro y que ella tiene comprensión del Chile. Todo tiene que ver con las características de Jara, que tampoco me tengo
certeza de que esas sean sus características, Y tampoco son tan maravillosas. No ha ganado tampoco el son premio tan Nobel maravillosas. en física ni en literatura, digamos, fue temporera ahí, so what también. Es que lo fue. Yo una vez No, y se cargaba camiones, ¿y qué? ¿Y qué? no dice nada. El punto es que Nada, todo pues. gira en torno a esta figura cándida, comprensible. Es como una especie de Bachelet 2, pero me parece que incluso menos preparada que Bachelet 2. Ups, eso sí que es Y, harto. y es bastante decir, sí, Sí. efectivamente. Y el resto tiene que ver con algunas vocerías donde no se habla de Jara, es la segunda patita de su campaña, sino que se habla de lo preocupante que sería que saliera un gobierno de derecha y de la escasa gobernabilidad Sí. que ofrece un gobierno de derecha, y ahí uno siempre tiene que hacerse la pregunta, ¿a qué se refiere la izquierda con la Tú sabes gobernabilidad que de la ellos la derecha? romperían, tratarían de romperla ellos. No sería un problema del gobierno, va a ser un problema. Ellos van a tratar de que no haya gobernabilidad. Lo han dicho ellos mismos, ¿no? ¿Cuántas veces han anunciado en la movilización el estallido social 2.0? ¿Mm? Así que, y es verdad, y mira qué absurdo, por ejemplo, salió el senador Matías Walker, que supuestamente apoya a Matei porque demócrata está con Matei. Entonces, mira el raciocinio de estos que te gustan. Dice, si pasa Kast o Kaiser a segunda vuelta, no vamos a apoyar o no voy a apoyar esas candidaturas porque no, y voy a estar en la oposición porque no aseguran gobernabilidad. Qué Es idiota. al revés. Si él va a estar en el Congreso, el Poder Legislativo tiene que asegurar gobernabilidad. No se refiere a asegurarle que le van a aprobar todos los proyectos, evidentemente no, nadie pediría eso. Pero la gobernabilidad no tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Lo entendemos. En Sí, cambio, él sí, bueno. dice, si pasa caso Kaiser, yo voy a hacer oposición porque no aseguran gobernabilidad. No, pues, Ah, qué si la gente tremendo. va a hacer oposición Déjame ir a es buscar un porque pañuelo. quiere que no Ah, puedan tener estoy gobernabilidad. que lloro. Matías Walker va a ser oposición. Uno de los grandes genios de este país va a ser Sí. oposición. Estamos jodidos, ¿eh? Nos fuimos al cacho. Estamos sonados. Chilenos y chilenas, hagan sus maletas. Matías Walker, si gana acá y 0K, va a ser oposición. Y, bueno, francamente no tengo palabras para describir a Matías Walker y a otros como él que piensan lo mismo y además lo hablan, ¿eh? O sea, hay una bajeza ahí. La palabra que corresponde es bajeza, Nicole. Es bajeza. O sea, el odio que le tienen, los egoísmos, las ambiciones personales son más fuertes para ellos que la suerte del país. No, lo que debieran decir, lo que digo yo, lo que dicen muchos chilenos. Apoyo al que sea que llegue a segunda vuelta, lógico. Eso es lo que está en juego. Pero no, él va a estar en oposición. Voy a estar en oposición porque no garantiza gobernabilidad. Y como tú dices muy bien, él está para eso. Si no, ¿para qué mierda es candidato? ¿Para qué es congresal? Senador, claro. O sea, ¿para qué? Váyase para la casa, señor. Porque nosotros los ciudadanos privados no podemos garantizar la estabilidad, salvo, digamos, en lo que nuestro voto puede garantizar que gane uno u otro. Pero usted es congresal. A ver, olvídese de lo deficitario que es su intelecto y por un momento piensa en Chile. Y se lo digo a todos los que piensan como él, que no son pocos en el sector de lo que llamas tú derecha, lo que llamo yo, lo que llamamos todo derecha tradicional. Increíble, ¿eh? Increíble. Vámonos a la derecha, vámonos a Vamos, la vamos, oposición, vamos, algunas vamos, cosas vamos, vamos. con las candidaturas, el fin de semana, marcando los puntos políticos de cada candidatura. Me voy a ir primero con Matei y yo les pregunto al aire a ver si ustedes entienden esto. ¿Qué significa tener una candidatura con vocación de mayoría? Que lo repiten mucho. Nosotros apelamos a las grandes mayorías, somos un proyecto político con vocación de mayoría. Y en este sentido voy a plantear lo siguiente. Las mayorías se construyen y se construyen con las ideas. Y las ideas empiezan a permear a la gente o le empiezan a hacer sentido a la gente y así se construye mayoría. Mayoría no se construyen porque uno se sienta en una oficina de reunión Y a hable de mayoría. transar y a llegar a acuerdos. Estamos hablando de políticos. Para construir mayorías hay que convencer a la gente de tus ideas. Me estoy yendo al principio más básico. Así Y me es. pregunto,
¿Cuáles mayorías entonces está hablando esta candidatura? Esto no lo dijo ella en todo caso, estoy sacando todos los puntos políticos que se hicieron el fin de semana con sus voceros, sus diputados, etcétera. ¿Qué significa vocación de mayoría Te entonces digo para lo que Chile Vamos? significa, Por te favor, digo, no adelante. significa nada. Todo partido político, por definición, tiene vocación de mayoría porque se ganan las elecciones teniendo la mayoría. Así que es como que dijera, yo tengo vocación de levantarme en las mañanas. ¡Oh, qué tremenda vocación, Villegas! ¡Te pasaste! Tienen vocación de mayoría. Claro, por supuesto, todos tienen vocación de mayoría. No se ganan las elecciones con las minorías. Primera cosa. Y segundo, lo que estás diciendo tú. Lo que estás diciendo tú. Se construye además con honestidad. Se construye no sin rendirse. Y si es necesario, cuando ya se está en cierto nivel, cuando ya se ha sido elegido, se apoya uno en una minoría fuerte, por llegado el caso. Si son primero las ideas las que valen, uno tiene que ser sincero y honesto con las ideas. O sea, uno no dice, voy a ver si 2 más 2 son 4. Primero voy a contar a cuánta gente a mi alrededor está de acuerdo conmigo que 2 más 2 son 4. Si no están de acuerdo conmigo, voy a decir que 2 más 2 son 3. Po. Eso no es construir un país. ¿Eh? Porque aquí primero que construir mayoría hay que reconstruir un país, ¿no? Entonces, es una frase, mira, es del repertorio de frases hechas de los políticos, de todos los políticos. Vocación de mayoría, transversalidad, vocación por los acuerdos, mesas de trabajo, ¿qué más? Los desposeídos, la voz de la calle. Oye, voy a escribir un libro con estas cuestiones ahora que se me está ocurriendo. Hay un tremendo repertorio de frases hechas que si tú las examináis no significan nada. Te digo otra, que los analistas lo repiten, y yo creo que es un error de análisis. Hay un centro político huérfano, hay un votante de centro huérfano. No, es que los partidos políticos que tradicionalmente los podríamos posicionar en el centro, se han ido diluyendo porque ese centro ya no le hace sentido a la gente, porque las respuestas que dan a los problemas actuales no son suficientes, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, no es que exista este bolsón que está huérfano buscando una mamá y un papá para poder votar. Están buscando las respuestas a sus Así es, problemas y esas respuestas no están en los que tradicionalmente, así hablemos es, de tradicionalmente, se posicionaban en el centro político. así es. Ahí tiene otra fase de la huerfandad del centro político. Bueno, exactamente, y eso lo hemos visto tú y yo millones de veces que ya el país cambió y que no hay centro porque se están planteando dilemas. Es lo que pasa en Estados Unidos también ahora. Es muy interesante lo que está pasando allá. Es lo que está pasando en todo el mundo occidental. Las cosas maduran y llega el momento en que hay que tomar entre el camino A o el camino B. No hay espacio para los acuerdos, Eso es un hecho sociológico, ni siquiera un hecho político. Es mucho más profundo. Pero efectivamente es así. Y por lo tanto, su vocación de mayoría es una frase hueca que la insertaron como podían haber insertado cualquier otra, y las pueden poner en cualquier orden, ¿te has fijado tú? Las pueden Da lo poner en mismo, cualquier orden, da lo mismo, es el da lo mismo. sonido. ¿Ah? En vez de decir do, re, mi, dicen fa, la, do, una cosa así. Y ahora, amigos, antes de continuar con Nicole, vamos a contarles que existe una manera de que usted elimine las cosas de su cuerpo que no le gustan, como la guata o la celulitis, y es el método EVE, que se imparte en métodoeve.cl, que tiene 3 locales, Vitacura, Concón y Los Ángeles. Si usted tiene la guatita esa que no la ha podido eliminar a pesar de todo, bueno, ahí la va a eliminar. Si tiene estrías o celulitis, lo mismo. Hay formas directas de ir al problema. Las formas indirectas no, son tan indirectas que no llega nunca a la solución, amigo. Métodoeve.cl. Sigo con compreoro.com. Esto sí que es súper directo, amigo. Usted va a compreoro.com, compra oro, compra plata, metales preciosos, moneda o en lingote, y usted tiene una reserva financiera intocable, indestructible, porque el metal precioso nunca pierde su valor, al contrario. Así que al mismo tiempo es una inversión. Compreoro.com. Continúo con edisur.cl, la editorial que tiene un local en Compañía 1025, donde hay un montón de títulos, incluyendo algunos míos, y de otros autores mucho más importantes que yo, libros bien hechos, a precios accesibles. La otra vez les mostré unos muy bonitos que llegaron de España, que están disponibles, los tengo en otro lado, así que no se los puedo mostrar ahora, ¿o sí? No. Así que
No, y no olviden que tienen también una sección en edisur.cl, una sección digital. Usted puede bajar ahí por 3, 4 lucas un montón de libros que no va a encontrar en papel o que quiere usted tener en su Kindle. Y termino este bloque ¿con qué lo termino? Con entreninglés.com. Amigos, aprende inglés de una vez por todas, aprenda a conversar, aprenda a hablar, aprenda a entender, aprenda a escuchar, aprenda a conversar, en otras palabras, con clases directas online dadas por profesores de inglés. No por cualquier persona, sino que por profesores. Usted va a salir hablando y escuchando. Ojo, hablando y escuchando inglés sin problema. Y entre paréntesis les recomiendo que empiecen a ver una serie que es muy, pero muy original, que se llama Pluribus. Pluribus es una palabra latina, significa muchos o algo así, parecido. De ahí viene la palabra plural, etc. Muy entretenida. Y trabaja esta niña que trabajó en el abogado este medio sinvergüenzón. ¿Te acuerdas de esa serie? ¿Cómo se llamaba? Sí, Better Call Saul. Esa niña, una niña, no tan niña, ya es una mujer de sus años, y mostró su talento y su estilo muy recio, la Rea. Ese es su nombre pila. Bueno, dicho eso, volvemos al programa. ¿Volvemos? Oye, sí. Vámonos ahora a Kast y Kaiser, bueno, que también involucra la campaña de Matei. Y acá yo voy a hablar de dos cosas que me parece que también son confusiones a propósito de todos estos clichés que uno escucha durante estas campañas y que ya este domingo van a ir terminando, pero después van a tener un revival para la segunda. Van a aumentar mucho más. Mira, en el comando de Kaiser, varios voceros y también Johannes Kaiser se han dedicado y se han preocupado de decir que ellos no solamente son una derecha económica desde el punto de vista de los principios, sino que también tiene que ver con que son muy firmes en su guerra cultural. Y la guerra cultural, que implica una serie de ideas que tiene que ver con la sociedad y esos principios, que va a contrarrestar lo que ha sido esta agenda tan fuerte, este tsunami tan fuerte de esta agenda progresista, esta agenda woke. Y varios atribuyen el alza de Kaiser en esta semana en que ha sido muy claro, ha sido muy consecuente en sus principios, en sus ideas, cuando le preguntan sin ningún complejo sobre el tema de los derechos humanos, etc. Y leí algunas informaciones con respecto a Kast, que viendo que Kaiser ha estado subiendo las encuestas estas últimas semanas, leía los titulares y decía: Kast o republicanos volvieron a la agenda valórica. Y yo creo que acá hay una confusión y yo creo que en este caso republicanos tienen que tener cierto cuidado. Y tiene que ver con lo siguiente: la guerra cultural, la famosa guerra cultural que se ha menospreciado mucho en Chile, no es una guerra valórica propiamente tal. ¿Por qué lo digo? Porque en el último discurso de Kast en Viña del Mar empezó a hablar de Dios, empezó a hablar de la patria y volvió a una agenda que más bien tiene que ver con valores conservadores. Yo no estoy diciendo que es un error hablar de Dios y la patria, me parece que pueden ser incluso valores universales, pero hay que tener cuidado en que, y en ese sentido Libertario lo representa bastante más nítido. Libertario da una guerra cultural del punto de vista de los principios que rigen una sociedad con un Estado pequeño, un Estado que no intervenga a la gente, a las empresas, etcétera. Y en el caso de republicanos, cuando dan esta lucha, se confunden con una guerra valórica, con los valores tradicionales de la sociedad cristiana chilena. Y yo creo que ahí hay una diferencia entre libertarios y republicanos, y creo que en ese camino Kast tiene que entender una guerra cultural un poco más amplia que con los valores conservadores, dirán algunos, no lo sé si son conservadores, pero dirán algunos, con los valores conservadores que en algunos momentos de su ciclo electoral contra Boric y la izquierda le jugó una mala pasada. Y esto lo digo porque si pasa Kast a segunda vuelta, tiene que tener claro cuáles son los principios de la guerra cultural y no de esa guerra valórica tradicional que dio republicano en el segundo proceso constituyente y que dio Kast también en la segunda vuelta, una muy mala segunda vuelta para Kast. Yo creo que no deberá tocar ninguna de las dos guerras, que tiene que concentrarse en lo suyo, que es lo que a la gente le interesa.
La gente no está para guerras culturales, por importantes que sean, ni siquiera saben qué quiere decir uno con eso. La gente está por la seguridad y por tener pega, por andar por las calles sin que le llegue un balazo. Eso es lo que preocupa a la gente. En eso tiene que afirmar, si no estar mirando las encuestas, parece que subió, entonces agarra un temita de él también. Eso es perder el rumbo, cuando se empieza a mirar a los lados. Usted no conduce un auto mirando por la ventanilla a su izquierda o a la derecha, usted mira hacia adelante por el parabrisas, ¿o no? Entonces se está equivocando. Ojo, señor Kast, métase sus temas, perdón, no, lo voy a decir de una manera más fina. Deje para usted sus temas conservadores. Está muy bien Dios, alabado sea el Santísimo, la Pacha, todos somos patriotas, pero como temas de campaña no se equivoque, concéntrese en lo suyo. Uno tiene que ser honesto con lo suyo, en una de esas no resulta, pero uno tiene que, en medio de la vaguedad y la confusión de los cálculos, hay una sola cosa que es cierta, tu convicción. Por último, no sabes si este cálculo es el correcto o este otro, los cálculos son siempre complicados, porque las variables cambian. Cuando cambia la variable en una ecuación, cambia el resultado, señor Casi, usted sabe de matemática. Entonces, cuando usted no puede hacer un cálculo porque cambian las variables, hay una cosa en que uno se queda, en su constante valórica personal, en su constante política, y su constante política usted misma la puso, es el tema de la seguridad y el tema de la economía. Usted mismo lo ha planteado como las emergencias de Chile, ¿sí o no? Entonces, sería fatal que otra vez se equivoquen, por Dios. Puta, van a tropezar en la misma piedra. Bueno, no lo puedo creer. Pero voy a hacer un alcance acá. Ellos no han querido salirse de lo mismo que tú estás planteando, Fernando, qué bueno. De la seguridad y la economía. No. Lo que pasa es que el debate es más amplio. No, pero es que no, hay que restringirlo. Yo creo que efectivamente le preguntaron a Cristian Valenzuela, uno de los encargados de la campaña de Kast, acerca del tema de Punta Peuco, porque Johannes Kaiser abiertamente dijo, hay que cerrar el capítulo del 73, voy a indultar, son adultos mayores con enfermedades terminales, etc. No dijo puntualmente que iba a indultar a Krasnov, porque fue una pregunta, porque cae en ese grupo, pero habló de cerrar el capítulo. Y le preguntan también a Kast o en su momento a Cristian Valenzuela, y dicen, no es nuestro tema de campaña, está bien, puede servir, pero hay veces que hay que responder. No digo que sea el centro de la campaña, pero queda corto a veces si no responde, porque queda como que está escondiendo su opinión. Y hay cosas que hay que tener transparencia en la opinión y sin miedo. Ahora, ellos dicen no nos vamos a salir de esto, efectivamente, y creo que no lo han hecho, en todo caso. De acuerdo, me alegro mucho, de acuerdo. Si los fuerzan a responder, que respondan, pero no gratis. No es necesario subirse a un púlpito. O sea, si te fuerzan a contestar, ok, pero si no te esfuerzan, concéntrate en lo tuyo. Punto. Oye, pero la pregunta que queda es si es suficiente para una segunda vuelta, en el caso que Kast pasara a segunda vuelta. Si es suficiente plantear un gobierno de emergencia y no salirse de esos dos temas, porque va a tener ahí veremos. Exacto, porque va a tener que reunir más gente y va a necesitar, dependiendo de lo que saque Kaiser, si es que no es Kaiser el que pasa a segunda vuelta, y si Kaiser saca una alta votación, sí, va a sacar entonces Kast va a necesitar esos votos, y sí, para eso va a tener que tener claridad con respecto a ciertas respuestas, que es lo que se le valora a Kaiser. De hecho, cuando uno ve, yo me dedico a escuchar las opiniones, a leer las cartas al director y las redes sociales, que es una parte, las redes sociales no es todo, y pregunto, y hay una mirada con respecto a la candidatura de Kaiser que empezó a aprender más hacia el final, y es la siguiente: lo que dice me hace sentido, yo votaría por Kaiser, se repite esto, estoy de acuerdo con todo lo que plantea, pero me da susto que no sea competitivo en una segunda vuelta ante Jara. Esa es una opinión que veo que se repite a lo largo del tiempo, y hay que ver, porque si a lo mejor Kaiser logra una masa crítica importante en el Parlamento con libertarios, en el caso de que Kast pasara a segunda vuelta, podría venir un nuevo ciclo, a lo mejor con mayor madurez de esas ideas libertarias, que hay un buen grupo de votantes de derecha que dice, todo lo que dice me hace sentido, pero no sé si le gana una comunista en este tiempo que es tan cortito. Bueno, no sé. La segunda vuelta va a cambiar cosas, depende de las cifras que saquen unos y otros, depende de lo que saque la señora Jara, y eso es otro problema. Ese es el problema de mañana.
O sea, el problema de una semana más, pero no de ahora. Ahora hay que ir a la primera vuelta y después se verá la segunda. Yo me imagino que puede palabrear las cosas, si es Kast el que llega a segunda vuelta, puede palabrear las cosas de una manera inteligente para asimilar los puntos de Kaiser, pero usando un lenguaje distinto. Uno puede decir, por ejemplo, aquí, aparte de la emergencia, nosotros somos el partido del sentido común, de regresar a todas esas cosas que usted como chileno, digamos, siempre ha conservado y siempre ha venerado y siempre ha considerado las que son correspondientes en todo orden de cosas. No es necesario decir, yo, digamos, soy amante de la Virgen de Lourdes o algo así. Basta con decir, somos el partido, no sé cómo palabrearlo, yo no soy especialista en eso, pero se puede asimilar sin entrar en detalles técnicos de que voy a liberar, por ejemplo, Punta Peuco a fulano y a este otro no. Se puede decir, voy a usar el sentido común. Voy a usar el sentido común que tenemos todos los chilenos y que nos ha puesto de punta con el gobierno de estos pelilos que estuvieron aquí dejando la crema. Se puede decir eso, por ejemplo. Sí, yo creo que si Kast pasa a segunda vuelta, tiene que asimilar. Y además creo que, por lo que ha dicho Kaiser no va a estar exigiendo muchas cosas, ni su electorado tampoco para sumarse acá, si es el caso, porque yo creo que la mayoría del electorado no está en posturas como la de Matías Walker, sino que está en una postura bastante más sensata y menos necia. Y entonces, por último, se van a guardar esas críticas o esas objeciones y van a votar por el candidato que sea, como lo voy a hacer yo, así fuera el Tony Caluga que fuera de candidato. Y ahora, amigos, les quiero contar del flamenco, que si usted los está esperando para una festividad personal, familiar, totalmente distinta, una cosa realmente hermosa, con talento, con belleza, con un número de flamenco. Si usted no conoce el flamenco, no sabe lo que se está perdiendo. Esa es música de verdad, no el tarán tan tan. El grupo de flamenco que ha estado ya en muchos eventos está disponible para usted en flamencas.cl. Y les cuento que el viernes posterior, les voy a contar desde ya. Fíjense, el viernes 21 de noviembre ya se va a haber celebrado la primera vuelta. Hay un espectáculo de flamenco en La Cava. Fue un éxito, el que ya tuvieron ahí, vienen por segunda vez. Esto está en camino a Melipilla, el kilómetro 34.5, pero si uno no sabe llegar, lo pone en el Waze, pone simplemente Casa Escondida Talagante y ahí la voz esa doble a la izquierda, doble a la derecha, lo va a llevar sin ningún problema. Este viernes voy a estarles contando a las 8:30 en La Cava. Y vamos ahora a salinasyojeda.cl, el lugar donde usted ubica un buffet de abogados civiles, especialistas en temas civiles, que tienen muy buenos resultados porque son especialistas, se dedican a eso principalmente. Así que si usted tiene un tema civil que lo va a llevar a un tribunal o que usted va a llevar a otro a un tribunal, póngase en contacto con salinasyojeda.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que revisan la logística de su empresa, ven lo que no está funcionando bien, donde usted está perdiendo plata y clientes, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal, todo el paquete completo. Sigo con Urantiaco. Aquí también ofrecen un paquete completo, pero de software. Son creadores de software para corporaciones, a la medida. Exactamente lo que sus datos requieren, lo que su procesamiento de datos requiere, a la medida, como ya lo han hecho con grandes corporaciones académicas como la UC, por ejemplo, están usando el software que crearon en Urantiaco. Y termino con Wekiper, amigos, wekiper.com, contadores, auditores de primer nivel para atender, como a mí me contan, los conozco, grandes y medianas y pequeñas empresas. O sea, no personalmente los conozco, sino que una de mis hijas los conoce y ella ha manejado empresas, así que sabe muy bien. Wekiper.com, ¿ok? Ya, señora. Oye, para ir terminando hoy día, por lo menos, porque después, me imagino, en la semana vamos a seguir hablando de las campañas. Un tema con respecto también al alza que algunos dicen que está teniendo Kast y vamos a ir desmenuzando un poquito algunos conceptos y se habla del voto útil. El voto útil tiene que ver con esto, con votar por quien tú crees que va a poder ganar o le va a poder ganar a la izquierda y a la candidata comunista Janet Jara. Suspendida comunista. La ex candidata comunista. Pero mira, es muy interesante cómo las variables que se van moviendo van cambiando las condiciones.
Debido al alza de Kaiser del Partido Libertario, con posturas bastante claras con respecto al rol del Estado, la economía, etcétera, mira cómo es que Kast hoy parece ser un voto casi de centro, en el sentido de que Matei fue a buscar a la centroizquierda, fue a buscar esa El fantasma. que ya no existe, se Mm. corrió hacia la izquierda en ese sentido, con un Kaiser que tiene estas posturas libertarias que en Chile son menos conocidas, pero que le están haciendo sentido a las personas, producto de las urgencias que tiene Chile hoy. Y mira cómo Kast hoy aparece el candidato de centro en el sentido que le dan los analistas. Sí, evidentemente, si uno a lo mejor se va a los libros, no es un candidato de centro, pero cómo los polos se van moviendo y hoy, a pocos días de la elección, Kast parece un candidato moderado, Parece parece Patricio un Elwin. candidato de... Claro, es como un Patricio Elwin, tan distinto a esa radicalidad y a ese extremo que yo creo que se le caricaturizaba en todo caso en el anterior ciclo electoral contra Gabriel Boric. Mira, les voy a dar un ejemplo que es muy interesante de cómo las cosas se van moviendo, no son exactas y cómo al final los análisis, los diagnósticos siguen ciertos clichés que ya no corresponden. Leía sobre el debate que se está dando en Gran Bretaña con respecto a la inmigración y se decía en esta columna de que el debate que se da en inmigración en Inglaterra, perdón, es uno de los debates más extremos que incluso sorprendería a la administración de Trump. ¿Y por qué lo dice? Porque hoy el Partido Laborista está en el gobierno con un primer ministro que se dice de centro izquierda, pero no es de derecha, que es el primer ministro Starmer, y resulta que está en cuestionamiento en Inglaterra el permiso de residencia indefinida que se entregaba anteriormente y producto de los miles de problemas que tiene Inglaterra y una de las causantes de esos problemas tiene que ver con esta inmigración musulmana y esta inmigración indiscriminada que ha entrado a Inglaterra. Resulta que 3 de los 5 principales partidos políticos del Reino Unido dicen que hay que clausurar este permiso de residencia indefinida, que es la ILR, y una serie de otras posturas que si ustedes hubieran puesto esas posturas hace 10 años atrás, hubieran dicho, uy, llegaron los extremos, llegaron los radicales, y hoy es un debate normal en Inglaterra. Entonces, hay que saber leer los contextos y hay que saber leer los tiempos para poder decir qué es radical y qué es extremo en un momento u otro, ¿no? Bueno, es evidente que la realidad nos pone en todo orden de cosas en un momento dado en encrucijada. O sea, la realidad es así. Hay momentos en que hay 10 caminos opcionales y hay otro momento en que hay 2 nomás. No es cuestión del gusto de uno, el camino nos llevó a una encrucijada. Por acá usted sigue a Valparaíso, por ejemplo, cuando uno va a la quinta región. De repente, por acá vas a Viña y por acá vas a Valparaíso. No hay uno entre medio que diga, vamos a la Concertación por acá. Tienes que elegir uno u otro. La realidad es así. En muchos casos nos pone en esos términos en blanco y negro, porque la realidad misma se extrema. La realidad misma va madurando sus procesos que antes eran vagos, difusos, embrionarios, y de pronto maduran, es como un tumor, como una enfermedad. Madura el tumor, entonces tienen que cortar. Ya no hay remedios intermedios, ya no hay aspirina, hay que cortar, hay que tomar una medida extrema, hay que operar. Es lo que están viviendo en Inglaterra, efectivamente. Hay cosas que no tienen puntos medios. O sea, o tú permites que entren más inmigrantes que vengan a cambiar la identidad de tu país y a rezar en las calles y a tapar las calles con el Alá es grande, o los dejas o no los dejas. No veo cuál sería el camino intermedio. ¿Cuál sería el camino intermedio? Bueno, algunos políticos van a buscar eso, los políticos son tirados con onda para buscar estas soluciones de parche, pero la gente no quiere eso. La identidad de toda Europa está en peligro en este momento y lo sienten los europeos, con una gente que étnicamente, culturalmente y religiosamente son distintos. Europa es cristiana, pues. Punto. Esa es la realidad histórica. Y los judíos que viven en la cristiandad son hermanos cercanos de la cristiandad en muchos sentidos y son Las mismas occidentales razas. en todos los sentidos. Claro. Los judíos cristianos estamos muy cerca unos de otros. Somos, por así decirlo, primos hermanos. No así con el Islam. Bueno, pregúntenle a los británicos lo que sienten cuando ven de repente a miles de islamistas haciendo sus alabanzas a su Dios, tapando las calles,
o, en fin, tantas situaciones de ese tipo, o los ven blandiendo banderas que no son las banderas inglesas. O pregúntenle a los franceses, o pregúntenle a los alemanes, pregúntenle a los suecos que les cambiaron el país. Bueno, eso es una situación extrema. Y esa situación extrema lo hace que salgan políticos extremos en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en todas partes. La realidad impuso eso. Y querer pensar todavía en soluciones medias es ser anacrónico, es no entender los tiempos, como tú dices, es estar leyendo equivocadamente el libro de la historia y es estar dando la hora literalmente y ser un obstáculo para las soluciones. ¿Ah? Un obstáculo. Eso es. Aquí hay gente que se convierte en obstáculos, como este señor que tú mencionaste al principio, el Matías Walker. Ahí tenemos a alguien que en vez de decir hay que operar, dice sigan dándole aspirina. Yo no voy a operar porque no me gustan las operaciones. No, bueno, también lo hablamos en el programa pasado, hay una capa gigante en Chile de una élite política, ya sea de derecha e izquierda, que se acostumbró, se acomodó y le sirve que la cosa siga funcionando igual, en la misma estructura, con los mismos de siempre, Claro. porque están asegurados en esa estructura. Sí, Entonces pues. el status quo le viene muy bien. Mira, Así es. mientras tú hablabas del tema de Europa, claro, mira cómo han cambiado las cosas. Cuando Giorgia Meloni, antes de ser la primera ministra italiana, hablaba de cerrar la frontera, la inmigración, esto es independiente a cuán posible cerrar la frontera, estamos hablando de las posturas. Y se criticaba en la Unión Europea que eso era de extrema derecha. Resulta que ahora la Unión Europea, en los debates, que yo los sigo, están debatiendo cómo cerrar la frontera. Entonces ahora todos se radicalizaron. No, son las situaciones que impone la realidad, ¿no es Así cierto? es, eso Y es. hay otro factor. Quizás hace 25 años atrás, estoy poniendo cualquier cifra, no se notaba tanto, pero hay otra amenaza que implica que la inmigración tal cual como está no puede seguir funcionando así y que tiene que ver con lo siguiente. Las familias musulmanas tienen 5, 6 hijos, 4 si Como, quiere 8, y las europeas están teniendo un hijo por familia, 1.7, 1.3. ¿Eso qué significa? Que va a haber un reemplazo demográfico. Entonces, eso también es una amenaza para mantener las identidades, para mantener el así es. concepto de Estado-Nación. Entonces, los péndulos, lo que significa extremo, derecha, izquierda, va cambiando según Todo madura, sí, es los histórico, todo. madura. Eso es una cosa que mucha gente no entiende, pues lo he dicho tantas veces. Este problema es puntual, dicen, y no piensan en que se va a desarrollar, y donde habían 10 van a haber 100, y donde habían 100 van a haber 10.000, y de pronto son 50 millones y ya estáis jodidos. Fíjate que no se les ocurre hacer ese ejercicio de proyección imaginativa de cómo las cosas en el tiempo se acumulan, se agravan, pero si todos tenemos experiencia hasta con las enfermedades. Pero no, como hoy día no me duele tanto la muela, no hago nada. En una semana más te está saliendo la púa borbotón y te tienen que llevar de urgencia. Bueno, así es, pues. Así es. Y eso es lo que vive Europa y eso es lo que vive Chile. Nosotros no estamos al margen de esto. Ningún país. Yo no sé si has visto, porque yo los invito a todos a buscar en YouTube a propósito lo que está haciendo Elon Musk, que yo creo que es el tipo políticamente más inteligente que he visto. A lo mejor hay algún otro, pero por lo que he visto. Aparte de hacer plata, dices tú, porque Bueno, eso es superó un mérito. ahora. Hacer plata es un mérito para Impresionante. mí, ¿eh? Claro que Porque sí, pues. no la está haciendo con una pistola robándole a nadie, está creando cosas increíbles. Bueno, es Exacto. un tipo sumamente brillante. Y vean los análisis que hace Estados Unidos y ustedes van a ver que más o menos son como los que hacemos aquí nosotros. Y no porque nosotros seamos como más, sino porque la realidad se le impone a todo el mundo que tenga los ojos abiertos. Si es cuestión de mirar lo que pasa nomás, pues. Es cuestión de no cegarse. Y a menos que uno sea un tarao, y nosotros no somos taraos, uno ve lo mismo que más y lo que habría visto Einstein si estuviera vivo. Es la realidad, amigos míos. Hay que enfrentar las cosas que se acumularon y eso requiere a veces remedios extremos, requiere operaciones, requiere sacar el tumor. No bastan las aspirinas, llega un momento en que ya no bastan las aspirinas. Lamentablemente, muchachos, tienen que ir al dentista en un momento dado. Tienen que ir. Sí, así es que es la cuestión. Ahora tenemos que ir al dentista los chilenos. ¿Quién va a ser el odontólogo? Si Kaiser, si la Matei, no sé si sería odontóloga, yo creo que es más dada las aspirinas, o hacer Cast.
Pero necesitamos un odontólogo, pues. Si Oye, tenemos varias muelas muy cariadas que muy están cariada. jodiendo, muy cariadas. Sí, exactamente. Ahora, mira, tú hablabas de Matei y la aspirina. Y yo creo que acá también hay una contradicción en los programas o cómo se plantean. Mira, en el caso de Matei, que dicen que es da mayor gobernabilidad y que mira hacia el futuro, y que está proyectando a Chile hacia el futuro, resulta que yo acá encuentro que hay una contradicción porque la campaña de Matei se ha concentrado en la gestión y en sus equipos de gobierno, en que ellos en el fondo pueden gestionar mejor. En cambio, en el caso de Kast, que se le critica desde el comando de Matei, se le critica que solo hable de un gobierno de emergencia y no habla de futuro. Bueno, es que al abordar una emergencia significa cambiar el rumbo, por lo tanto también eso es abordar el futuro, ¿no? Entonces, me parece que hay una contradicción en el sentido de que Matei, el comando, no quiero hablar de ella y personalizarlo en ella, yo creo que quienes han estado en esa campaña no se han decidido finalmente por dónde ir, pero está llena de contradicciones. No puede ser un gobierno que va a dejar plantado a Chile para el futuro que viene o el crecimiento si están hablando de gestionar y están hablando de los Bueno, consensos, de los acuerdos. esto es como Es si todo el lo capitán, contrario. esto es como si el capitán del Titanic, en vez de hacer bajar los botes porque se estaba hundiendo el barco, hubiera dicho, no, tenemos que pensar en cuando lleguemos a Nueva York. Tenemos que pensar en el futuro, en el desembarco. Tenemos que pensar que hay que repintar las chimeneas que están muy feas. Y el barco se está hundiendo a pique. La emergencia, para que haya futuro hay que resolver la emergencia, pues si no, no va a haber futuro, vamos a estar todos muertos, por así decirlo. Primero hay que salvar el barco y luego navegamos, por supuesto. Pero no, ellos quieren primero navegar con el barco navegando para abajo, navegando hacia el fondo del mar. Lo van a Bueno, mira, aterrizar bien. no tienen remedio Lo van porque a están aterrizar bien. formados de esa manera. Solo hemos examinado en varios programas, Nicole, la contextura mental, política de la derecha tradicional, especialmente de Renovación Nacional, lo hemos hablado. Están hechos así, se sienten culpables, están heridos internamente por esta culpabilidad que asumieron, ¿no? Esto de los, como los cómplices pasivos. Cómplices de los Claro, cómplices. entonces no puede esperar otra cosa que lo que eso. Por eso que yo digo que la señora Matei en vez de odontóloga daría aspirinas para el dolor de muelas nomás. Yo prefiero un odontólogo. ¿Qué quieren que les diga? Oye, Me da a doler quizás, pero es lo que hay que hacer lo que es necesario, ¿no? Ni más ni menos. Y en este momento necesitamos un odontólogo que saque las muelas cariadas. No necesitamos que nos den más aspirina y que nos hablen del futuro. Claro, en el futuro vamos a estar todos muertos, no nos va a doler ninguna cosa. Bueno, estimado amigo, sigamos con... ¿Tenemos algún tema internacional entrete? ah, tengo, déjame hacer un comentario ¿Ok? que es algo sumamente relevante con respecto a la Corte Suprema y la justicia en Chile. Ya. Para mí, que he estado reporteando desde que me titulé de periodista, uno siempre escuchaba o uno veía cómo se movía el Poder Judicial en Chile, ya sea en las grandes ligas o en cortes menores, etcétera, y siempre tenía que ver con la relación del Poder Judicial, estoy hablando en su globalidad, con el mundo político, con abogados que se codeaban con el mundo político y el Poder Judicial, el juez amigo, el abogado amigo, y un poco de eso es lo que demuestra el caso Hermosilla, que no importa los méritos de esa persona, un gran litigante, da lo mismo, lo que importaba es que tenía nexos con el poder político y tenía nexos con el poder judicial, y el caso Vivanco es tremendo, porque por primera vez vemos a una ministra de la Corte Suprema. Después de la Corte Suprema no hay más. Entonces, el tema de la putrefacción del sistema judicial en Chile es tremendo. Y en esto, el mundo político y la clase política y quienes han estado en el Parlamento y quienes han estado en el poder toman palco, pero son responsables. Así es. Incluso, si ustedes leen Cómplices pasivos, ahí corresponde la cómplices expresión. pasivos y además son los beneficiarios, porque todos sabemos que en Chile la justicia para los intocables, o le llamamos los intocables, o los llamamos los intocables, no funciona. La justicia es para el resto, para usted, para mí, para el resto.
es tan burdo que antiguamente, y todavía, pero hace un tiempo que ya no se habla así, se hablaba de los operadores judiciales. Y los operadores judiciales no eran más que enviados de senadores a las cortes para hacer lobby, para que saliera tal ministro, para etcétera, etcétera. Hay uno muy famoso que le llaman el pingüino, que era el operador judicial de Girardi. Entonces, es asqueroso. Pero con Sí. respecto a la ministra Vivanco, que yo sé que está todo concentrado en este caso, como ella como ex ministra de la Corte Suprema, su pareja Gonzalo Migueles, que además incluye a los conservadores, vienen abogados además. Yo quiero salirme un poco de eso porque el tema de la justicia es evidente y me voy a ir al tema de Codelco, porque yo creo que acá hay una arista, y lo voy a dejar ahí, porque no tengo mucho más tiempo. Acá hay una arista muy importante que tiene que ver con Codelco. Evidentemente acá hay intereses de una empresa privada que supuestamente coimió a la ministra, coimió para poder tener resoluciones judiciales a favor de ella. Pero yo me voy a ir un poco más atrás porque el 2021 esta empresa, Movitech Velaz, el famoso consorcio bielorruso, fue el que se ganó esta licitación millonaria con Codelco por 242 millones de dólares para retirar 125 millones de toneladas de tierra y hacer 20 kilómetros de camino en el proyecto Raja Inca en la división de El Salvador. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta, porque si ustedes hacen un poquito el seguimiento, Codelco ha sido muy pasivo con respecto a este caso, que ha sido un perjuicio de 17 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué se ganó ese consorcio con esta empresa, esa licitación millonaria? Yo me quiero quedar ahí porque el resto es historia conocida, ya salió a la luz, etc. Yo creo que acá el rol de Codelco, de adjudicarle esta licitación a una empresa que es conocida en Chile, en todo caso, esto no es una empresa fantasma, Movitech tiene más de 60 años funcionando en esta área. Pero la pregunta es, tuvo que hacer una asociación bielorrusa, Lukashenko es una empresa estatal, saltó lejos, El tío ¿no? Lucas, el tío Yo Lucas. sé que, también voy a ser justa en esto, yo sé que la empresa Velas, algo así, es especialista en camiones mineros, pero son empresas estatales. Y da la impresión, porque nunca funcionó finalmente esta concesión, y es parte del litigio, son los incumplimientos de esta empresa, con retraso, murió un trabajadora de Codelco. Y ahí es cuando se decidió cortar todo y entrar al arbitraje. Pero el tema acá para mí es Codelco, porque se habla del perjuicio de una empresa y yo quiero saber por qué Movitech en consorcio bielorruso se gana esta licitación millonaria. Se supone que son empresas muy técnicas y a poco andar resulta que hay incumplimientos, retrasos, muerte de un trabajador. Yo creo que Codelco acá tiene harto que decir, fue muy pasivo, independiente de los fallos contrarios de la ex ministra Vivanco, y creo que Codelco es una empresa estatal que debería intervenirse para ver dónde están las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos aristas acá, ¿no? Sí. Ok. Vivanco, Corte Suprema y Codelco. Yo creo que ahora los medios de comunicación está caminando lo de Vivanco, Codelco es el tema acá. Bueno, los medios de comunicación le van a preguntar a Codelco Y no si va, responde, si ya va le a preguntan. renunciar o no al Partido Comunista. ¿Qué otra pregunta se les va a ocurrir? Por supuesto que no van a preguntar nada y nadie va a decir nada. Estas cosas se descubren 10, 20 años después, cuando ya están todos muertos los culpables o están disfrutando sus bienes y sus ahorros honestos en alguna isla caribeña con una fulana bien corpulenta que les ofrecen la mañana el desayuno, unos tragos exquisitos. Ya va a ser otro país, ya quizás no va a existir la raza humana, no sé. Pero que vayan a dar respuesta ahora, el día de San Blando, estimados amigos. A mí Y esto me ahora, suena a paraíso fiscal, me suena a Bielorrusia lejos, me bueno, suena un Bielorrusia, contrato de mejor que no 242 vayan millones no se adjudica. a Bielorrusia, no van a ir de vacaciones porque es un país que no tiene nada que ofrecer en ese aspecto, salvo el tío Luca. Ustedes saben que el tío Luca está como 30 años en el poder y no lo suelta. Bueno, No lo suelta. esas son las ideologías progresistas, tú sabes, por el tío Luca es muy progresista. Bueno, estimados amigos, se ha terminado el programa, llegamos al final. Les agradezco mucho su presencia. No olviden ustedes que
va a estar con nosotros el jueves. El domingo les aviso que el programa de domingo típico que hago los domingos, voy a hacer un programa distinto, obviamente, que es el día de la elección, así que va a salir en la noche cuando tengan los resultados. Voy a estar igual que ustedes viendo resultados y según estos resultados examinaré si es que hay algo interesante que examinar. Así que en la noche no voy a estar solo, probablemente Nicole no me va a acompañar, no puede. Si me acompaña, estupendo, si no, no. Así que para que sepan. Y otra cosa más, no olviden a Sultán y a Margarita, estas perritas, estos perritos que los están esperando que los adopten. No sean mala onda, son hermosos, son criaturas excelentes. Yo no puedo, yo los habría y no estaría jodiéndolos a ustedes. Pero ya tengo demasiados animales, no me caben, no me caben, simplemente. Y está el tema de la rifa también, que por lo menos por ese lado, si no quieren adoptar perros, a mascotas, al menos cómprense unos numeritos que van una luquita para que la señora Guajardo pueda seguir manteniendo a estas criaturas de Dios, porque son criaturas de Dios todas. En eso yo soy creyente. Bien, amigos, hemos terminado. Muchas gracias. Bye, bye. Y nos estamos viendo mañana, pasado, etc. Chao, chao.